Hola, bienvenidos y bienvenidas a Pensamiento Crítico de Utopía Comunicaciones. Este día vamos a seguir hablando de lo que nos interesa, nos preocupa, nos agobia, la situación del Ecuador, para lo cual he invitado a Cristina Bastidas. Ella es docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador. Agradezco por la deferencia de venir a nuestros estudios. Y de entrada, para preguntarle, como madre, como mujer, como docente, ¿verdad? ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su primera reacción respecto a cómo está el país? ¿Cómo le ven ustedes al Ecuador a fines de julio del 2025? Bueno, buenos días, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Saludos también a todos sus radioescuchas. Bueno, con respecto a la pregunta, la verdad es que yo tengo una sensación de muchísima preocupación del rumbo que está tomando el país, ¿no? Creo que es un rumbo que definitivamente nos lleva a un abismo, a la incertidumbre, a la pobreza, a la exclusión ya extrema. Y a no solucionar el problema vigente de seguridad que tenemos, ¿no? A mí me gustaría, para poder comprender la problemática del país, enmarcarlo dentro de un contexto más global, ¿no? De lo que está pasando en el mundo. No solo tenemos un Milei que acaba de hacer lo mismo, a cortar todos los ministerios, todo el Estado. Tenemos a Trump en Estados Unidos, tenemos los gobiernos de extrema derecha en ascenso en el mundo entero. Entonces se trata de un proyecto global impulsado por la forma de acumulación capitalista actual, ¿no? Que ha generado una hiperconcentración tan grande en manos de los mega ricos del mundo, que concentran hoy no solamente la mayor parte de la riqueza social del mundo, sino también el poder político. Y por lo tanto estamos ante una nueva fase del neoliberalismo, que es un neoliberalismo que no tiene ya nada que ver con la inclusión, con, digamos, con una agenda al menos mínimamente social, como sí tuvo el neoliberalismo, digamos, después de la segunda fase de reformas neoliberales en los 90, y que es un proyecto de acumulación de los mega ricos, de los hipermillonarios del mundo, ¿no? Y de destrucción de lo público, de lo estatal. El ejemplo claro es que aquí tenemos un presidente que pertenece al grupo económico más poderoso, más Exactamente. rico del Ecuador. Ujú. Entonces se ha dado una imbricación entre el poder político y el poder económico y la toma de todos los poderes del Estado de una u otra manera. Entonces, bajo ese criterio, esa generalidad, partiendo del mundo para llegar al Ecuador aterrizado, ¿hacia dónde apunta el señor Noboa con su proyecto político? ¿Cuál es su proyecto político en sí? Bueno, yo creo que como le mencionaba, el proyecto político de las élites que están gobernando partes importantes del mundo actualmente es consolidar su hiperconcentración económica, hacer negocios con el Estado, y sacar en la mayor parte posible de la riqueza social pública, ¿no? A través, por ejemplo, de la eliminación del Estado, también de generar una cultura social, digamos, caníbal, ¿no? Individualista, unas clases medias totalmente críticas con lo público, con el Estado, un discurso de persecución a las oposiciones políticas. Fíjese que ya no podemos decir ahora que es un neoliberalismo democrático. El neoliberalismo de los 80, de los 90, al menos trató de imbricarse con un proyecto democrático porque los países de Latinoamérica transitaban hacia la democracia y al mismo tiempo hacia el neoliberalismo. Entonces estos dos proyectos se pusieron en marcha en los 80 y los 90. Un proyecto de recorte estatal, sí, de reducción del Estado, de la inversión pública, pero que tenía que conjugarse con el proyecto democrático. En la fase neoliberal actual, nosotros vemos que ya el proyecto democrático está completamente en crisis y tenemos un neoliberalismo autoritario. Es decir, se está rompiendo las propias reglas de la democracia liberal, ¿verdad? De la Exactamente, democracia occidental. Se está exactamente, rompiendo. está agonizando la democracia. Fíjese, en Ecuador nosotros tenemos un gobierno que nadie cuestiona la concentración de poder que ha llegado a tener, la nula independencia de poderes, el voto, cómo llegó, ¿no? ¿Cómo llegó? Pagando
a todo el mundo para poder llegar. Eso no es un Y con proceso fondos libre de públicos. democracia, con fondos públicos. Cosas que nos deberían escandalizar. ¿Cómo se persigue a la oposición? O sea, no hay un lugar para la oposición en el sistema democrático actual. Porque si tú eres de oposición, eres perseguido, eres criminalizado, eres terrorista, eres narcotraficante. Entonces se consolida un partido casi único de las élites económicas que van a destruir todo lo público. Entonces realmente estamos ante el momento más crítico, yo creo, de la historia Cristina, reciente del entonces, ¿y país. cómo se lee desde la academia esto? ¿Cómo leen los jóvenes? Porque dicen que los jóvenes le apoyan al señor Noboa. ¿Cómo se lee? Eh, bueno, yo creo que no podemos generalizar, ¿no?, ese apoyo a Noboa. Hay muchos jóvenes que efectivamente votaron por Noboa. Las últimas elecciones fueron una derrota para la izquierda, para el progresismo en Ecuador. Pero hay que ver por qué, ¿no? No, Claro, no. a eso iba. ¿Qué hizo mal el llamado progresismo, la izquierda, para haber aterrizado en esto? O sea, no es nada gratuito, pues. Sí, no es gratuito, pero hay que ver en qué contexto se dan esas elecciones. No se dan en un contexto libre, no se dan en un contexto democrático. La izquierda ha estado permanentemente perseguida en los últimos años. La fiscalía ha sido un instrumento de persecución de todas las izquierdas. En, mm, digamos, la pobreza también extrema en la que está gran parte de la sociedad genera miedos. Miedos. Miren cuántos funcionarios públicos fueron, los que hoy están siendo despedidos, fueron obligados a votar por este gobierno. ¿A cuántas personas que estaban en estado de hipervulnerabilidad se les dio $300, $400? Se les depositaba ese día y les decían, mire, póngase en esta plataforma cosas totalmente falsas para conseguir trabajos y ganan Novo. Entonces, no, ahí no hubo un voto libre. No, tampoco podemos decir que del Todo, progresismo no hay nada malo, todo ¿no? fue inducido. Muy inducido. No fue un proceso democrático. No fue un proceso democrático. Y por eso, digamos, a los críticos que dicen, no, ya ganó, ganó, no es verdad. O sea, podemos cuestionar las críticas de la tinta y de todo eso que a mí sí me parecieron excesivas, pero decir que aquí hubo elecciones libres, no hubo elecciones libres, de ninguna forma. Fíjense, el Grupo Novoa controla cuántas empresas en cuántas empresas a los empleados se les obligó a O votar. sea, el problema no estuvo en la urna ni en la papeleta, sino No, en la mente de las antes, en gentes. el proceso. No en la mente de las personas, sino en todo el proceso, digamos, trabajado antes de llegar a las elecciones, ¿no? Que es un voto inducido por los bonos, por la situación de vulnerabilidad, por el miedo de la gente. No son elecciones libres y Y con democráticas. silencio cómplice de los organismos de control, como el CNE o el Tribunal Contencioso Electoral, la Contraloría y un sinnúmero el caso de la justicia, ¿verdad? Exactamente, porque también yo creo que las instituciones no están preparadas para estos nuevos golpes a la democracia. O sea, las instituciones de control democrático lo que han hecho siempre es verificar que la gente vaya, vote, que no haya problema con las papeletas, pero no hemos llegado a este punto de fiscalizar lo que pasa antes del proceso democrático. Por ejemplo, lo de los bonos. ¿Cuántos bonos se entregaron antes? Eso debería ya invalidar el proceso democrático. Imagínense que un gobierno en el poder utiliza fondos públicos, se gasta toda la plata que le queda al Estado para comprar votos y no pasa nada. Y se dice que son elecciones legítimas. Entonces, de ninguna forma ese proceso electoral fue legítimo. Vamos avanzando con Cristina Bastidas, docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador. Bueno, el último golpe, digamos, mega golpe o paquetazo, no sé cómo se puede llamar, fue el anuncio del pasado día jueves, en la noche prácticamente, sobre la fusión o eliminación de algunos ministerios, de algunas secretarías. Por ejemplo, ambiente pasa a energía. Ahí, por ejemplo, siempre he tenido un reparo. La ministra ahora es una abogada ambientalista, pero está dentro del asunto extractivista.
Qué simpático, ¿no? Ahora, ese ministerio va a tener la rectoría sobre medio ambiente y agua. Yo no sé hasta dónde pueda manejarse eso, habiendo intereses poderosos que es el Claro. asunto extractivista y todo lo demás. El asunto del Ministerio de Educación es lo más llamativo, ¿no? Va a ser un mega ministerio porque acoge, va a dar por ahí alguna cabida, alguna oficinita a cultura y patrimonio, ¿verdad? La Al Ministerio de educación superior. Deportes, ¿sí? Y a la CENESID, es decir, a la educación superior. Y hay otros, el asunto del De Ministerio de la mujeres. Mujer que pasa al Ministerio de Gobierno. Y así un sinnúmero de cosas. El asunto de la Secretaría de Desnutrición pasa al MIES, así un sinnúmero de cosas. En primer lugar, ¿tiene sentido todo eso? ¿Tiene sentido desde nuestra lógica? Desde la lógica ciudadana y de ustedes como académicos, investigadores, porque dentro de la lógica del gobierno me imagino que sí tiene sentido. Ujú, exactamente. Bueno, primero decir que hay una reducción, quizá la más brutal de la historia reciente ecuatoriana con esta, con esta nueva reforma institucional, ¿no? De 20 ministerios pasamos a 14, de 9 secretarías a 3. Esto implica que un 41% de las carteras estatales, casi la mitad del Estado, está siendo eliminada o fusionada o minimizada en los primeros meses de gobierno, Solo porque faltó usted, eso de lo que hizo Milei, ¿no? De poner la cartelera y comenzar a sacar los papeles. exactamente, o sea, aquí vemos claramente hacia dónde va. Lo que yo digo es que hay que ver este nuevo proyecto neoliberal. Y este nuevo proyecto neoliberal que yo siempre he sostenido, ¿no? En el último artículo también yo lo mencionaba, es un proyecto neoliberal ya que desmantela toda posibilidad de contrato social. Digamos, el primer neoliberalismo fue así, pero hubo muchas movilizaciones, respuesta social, movimientos sociales Y fuertes, separaron sólidos. algunas cosas, ¿no? Y claro, y hubo la segunda generación de reformas neoliberales que tenían que ver con la inclusión, con la reducción, aunque sea focalizada, de la pobreza, em, porque teníamos que empatar democracia y neoliberalismo. Pero esta fase actual, en la que está transitando no solamente el Ecuador, porque no es un problema ajeno, es una fase actual del capitalismo global que tiene que ver con un proyecto de las élites e hiperconcentradoras de riqueza, en donde ya no hay un contrato social mínimo. Porque digamos que antes acumulación siempre hubo, mega ricos en Latinoamérica siempre hubo. Pero ahora, digamos, ya es una fase en donde ante la crisis del mundo que se viene, que es una crisis ambiental, que es una crisis ya de limitación de los recursos, las élites tienen que consolidar de forma extrema su poder político, económico para sobrevivir, digamos, en un mundo en plena devastación, ¿no es cierto? Y el proyecto neoliberal actual ya no tiene que ver nada con un proyecto democrático, con un contrato social mínimo inclusivo. Entonces el Estado ya es un estorbo, ¿no? El Estado solo, digamos, en el proyecto de Novoa, el Estado solo representa los negocios y la posibilidad de acumular. Por ejemplo, en el, en el, en el Ministerio de Energía y Minas, ¿no es cierto? Hay muchos intereses extractivistas, ¿no es cierto? Hay que ver cómo las empresas del Grupo Novoa están ligadas a empresas transnacionales mineras con intereses mineros. Se viene el extractivismo, pero a gran escala. Se acaba de aprobar en la Asamblea también la posibilidad De las áreas de, protegidas, ¿no? de explotar las áreas protegidas. Entonces ya los últimos recursos que le quedan al mundo tienen que ser acumulados desde este proyecto de las élites en sus manos. Em, entonces, obviamente, pasar ambiente a mina, a la cartera que tiene intereses de extractivistas, no es fortuito, no es eficiencia. Obviamente responde a un interés de avanzar con el extractivismo sin que el tema medioambiental sea un límite o una posibilidad de control de la actividad extractivista. Controlar o eliminar todo aquello que estorba Exactamente.
estorba en los megas negocios para los que ahora sirve el Estado. Y seguimos avanzando con Cristina. Bueno, en el campo de la educación superior, ¿qué le estorba al gobierno, a este modelo, la universidad, la academia? Porque la CENESID, la Secretaría de Educación Superior, Investigación, Tecnología e Innovación, ¿ha desaparecido o pasa a ser una dependencia, un apéndice del Ministerio de Educación que para sí mismo y por sí mismo no tiene capacidad, no ha tenido respuesta para la educación básica, para la educación bachillerato y todo? ¿Qué va a pasar con la educación superior, Cristina? Bueno, ahí hay una concepción, digamos, escolar de la educación superior, que ya lo ve, ya, digamos, las universidades ya están viviendo la crisis antes de la eliminación o de la fusión de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, ¿no es cierto? Nosotros vemos una universidad cada vez menos orientada a la ciencia, a la tecnología, a la producción de pensamiento crítico y una universidad abocada a la docencia. ¿Ya? En términos concretos, eso significa que nosotros los docentes somos vistos como docentes, no como investigadores. En las universidades cada vez es más difícil tener horas de investigación, nos llenan de materias para la docencia. Es decir, digamos, la ciencia empieza a estorbar, porque la ciencia siempre genera pensamiento autónomo y crítico, ¿no? Frente al poder. ¿Hacer una universidad netamente funcional al sistema y al modelo? Yo creo que de alguna forma es este modelo de universidad escolar. Por eso pasa al Ministerio de Educación, ¿no es cierto? Se piensa que las universidades son solamente una extensión de la formación que se genera en los colegios y terminan de formar en la universidad. Pero una universidad que no investiga, que no genera pensamiento, que no puede generar una crítica a través de la ciencia, es una universidad que se derrumba, porque la docencia sin ciencia, sin investigación, es una mera técnica, ¿no es cierto? Y eso es lo que se ve detrás de eso. O sea, que la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología s- se le elimine su autonomía como cartera de Estado, como se elimine su capacidad de hacer políticas sobre la ciencia y tecnología y se le vincule al Ministerio de Educación, implica ya un proyecto, ¿no? Un proyecto de que se va a seguir formando a la gente en la universidad, pero es una formación cuasi escolar, centrada en la docencia, que no genera pensamiento crítico, que permite también la ampliación del poder político sin trabas, del poder político económico de las élites sin ninguna traba. Los científicos, a la final, con sus fundamentos teóricos científicos, son un estorbo para el poder, ¿no es Porque, cierto? porque en estos momentos, en esta coyuntura del mundo, el que tiene el pensamiento y el conocimiento tiene el poder. Entonces vamos a seguir siendo dependientes del pensamiento y del conocimiento y de la tecnología que nos viene desde afuera. Exactamente, y de los grandes también, porque ahí también hay un proyecto, digamos, en todo este capitalismo cognitivo, ¿no? Que podemos hablar. También ahí, digamos, ¿quiénes son los que están acumulando conocimiento, están generando desarrollos en inteligencia artificial, que tienen toda la información sistematizada de nosotros a través de las redes sociales? Son los mega ricos del mundo, de Estados Unidos, de los países más avanzados, ¿no es cierto? Eh, También hay cada vez, digamos, hay que ver lo que es la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial también no es una inteligencia que nosotros estemos controlando socialmente o que estemos alimentando socialmente para que pueda, en tal caso, generar alguna información crítica, ¿no es cierto? ¿De dónde viene? ¿Quién la controla? ¿Quién la alimenta? ¿Qué información se mete? ¿Qué paradigmas se meten? Hacemos uso de lo que está programado, pues, ¿no? Exactamente. ¿Y para qué están programadas inteligencia artificial? Yo creo que cada vez vemos un mundo en donde se prescinde del pensamiento crítico humano, ¿no es cierto? Y lo que se quiere es reemplazarlo por máquinas a ese pensamiento crítico, autónomo, humano, y esclavizar.
a la población al trabajo, a un trabajo ya extremo, explotado, hiper explotado y también a mucha expropiación de grandes cantidades de la Hay otra población. forma de explotación y de conquista, ¿verdad? Exactamente. Y nosotros vamos a ser eh, unos peones de este ajedrez del poder. Exactamente. O Pero sea, así está el mapa actualmente y por eso yo digo, estamos ante la situación más crítica, pero también obviamente no podemos nosotros pensar que esto ya está dado, ¿no? Porque la historia la hacemos los pueblos, la gente. o sea, no hay que cruzarse los brazos, quiere No, decir usted. pues, no, pues. Yo creo que ahora también se viene, esperemos que se venga un periodo de movilizaciones sociales, que la gente responda. Fíjese que usted decía que termina con esta reforma estatal, pero esto recién empieza. Es lo que queremos. O sea, los 5,000, los 5,000 Desvinculados. desvinculados son una parte chiquitita del proyecto. O sea, vamos a tener una desvinculación se estima que de alrededor de 50,000. La deuda que nos está generando el FMI es para pagar deuda. Nos excluyen de cualquier inversión pública en esa deuda y tiene condicionantes extremos. Entonces yo creo que ante una situación de extrema expropiación ya de todo, ¿no es cierto? De nuestros recursos, de nuestra posibilidad de trabajar, de nuestra riqueza social, la gente en algún momento tiene que reaccionar, ¿no? Aquí y en todo el mundo. Fíjese, lo que está haciendo Trump en Estados Unidos no es que no genera ninguna respuesta. Hubo unas movilizaciones importantes de las personas migrantes, especialmente las personas migrantes con papeles, ¿no es cierto? Todo lo que pasa en Gaza está generando también un despertar social frente a ese genocidio terrible que está sucediendo en el mundo. Milei ha destruido la Argentina, ha destruido, la va a dejar en cenizas, pero o sea, la gente algo empieza a movilizarse, ¿no es cierto? Entonces yo creo que por el otro lado, em, tenemos que trabajar muchísimo en generar conciencia, ¿no? Porque hemos perdido mucho también la Pero, batalla cultural. Cristina, pero en este medio, en esta situación, el presidente Noboa tiene altos números de aceptación todavía. Sí. Él dice que los jóvenes le apoyan, él dice que saca estos 5,000 eh, indeseables, boicoteadores, corruptos, dice el señor Noboa, dice el ministro de Obras Públicas y dice muchos del gobierno para reemplazar con los suyos, ¿no? Jóvenes sobre todo, ¿no? Jóvenes. Entonces, la juventud, en verdad, le cree al señor Noboa, ¿por qué todavía él sigue manteniendo ese apoyo si el país está como está, con la inseguridad de por medio, con la situación que hay una inestabilidad y una incertidumbre, pues, muy grande, ¿no? Bueno, sí, yo creo que su apoyo se ha dado en gran medida porque nosotros estamos ante un contexto de inseguridad brutal. Entonces, en los contextos donde ya los grupos armados, ¿no es Un cierto? apoyo al miedo, El miedo, o sea, el miedo genera siempre el miedo alimentado a los fascismos, a los gobiernos de extrema derecha, a los autoritarismos. Nosotros podemos ver ya en otros países de la región, cuando surgió el narcotráfico, cuando se explota la violencia, casi siempre se fue liderado, digamos, esos procesos alimentaron a las derechas, a los fascismos, a los autoritarismos, sin ningún resultado. O sea, si nosotros nos viéramos hacia atrás, diríamos, ya esto ya vivieron otros países y no es que los gobiernos de derecha en Colombia solucionaron la crisis de seguridad. No es que Noboa en ya más de un año en el poder ha bajado una sola cifra de seguridad, de inseguridad, pero el miedo alimenta siempre a estos proyectos, ¿no es cierto? Por eso es la dificultad también de consolidar un proyecto democrático y también, el miedo y el odio, ¿no? sí, y la construcción, eso es lo que iba a decir, ¿no? Por un lado está el miedo y por otra que ha habido una construcción muy sólida del enemigo. Eso es bien importante. El correísta es el enemigo, ¿no es cierto? Fíjese, yo ayer veía cómo en la propaganda de que Noboa hacía para justificar las desvinculaciones aparecía
O sea, como que mezclan, ¿no? Y logran bastante bien sensibilizar a la gente, o sea, tomar la sensibilidad de la gente, porque la gente está, Bien subliminal el asunto, ¿no? claro, la gente está enojada de que el servicio público no sirva, de que los hospitales estén desmantelados, de que no haya turnos en el IES, la gente está desesperada por eso. Entonces, eso que debería servir a la población para despertar una conciencia crítica y pedir más Estado, termina funcionando para que la gente, para convencer a esa población que está realmente, digamos, en una posición hipervulnerable de que los funcionarios son los malos. ¿Ya? Aquí no, el problema no es que se ha ido desmantelando el Estado, que Ecuador es uno de los últimos países en la región en número de funcionarios públicos en relación a la población. Hay datos de eso, ¿no es cierto? Entonces se dice, no, Ecuador es después de Venezuela, que es el enemigo ultra plus más importante de estos gobiernos, ¿no es cierto? Después de Venezuela, Ecuador era el que más tenía pipones, funcionarios públicos, vagos, funcionarios. Entonces la gente dice, sí, es verdad, a mí me atendieron mal, pero no, la gente no dice, no, o sea, es personalizar la mala O atención. sea, es solamente tomar en cuenta la ventanilla, ¿no? Exacto. Chica o el chico que está atendiendo son Y los que está malos. atendiendo en condiciones que a veces no le pagan, que está siempre en el riesgo de la precarización laboral, que está Y no ante el existe una miedo de, política pública, pues. exactamente, que no está formado, que no está teniendo cursos de incentivo. Fíjese que en la propaganda salía que al funcionario que se va a almorzar le desvinculan. O sea, estamos llegando a un proyecto esclavista. No hay cómo almorzar, porque eso ya es ser un mal funcionario. Em, o al que es correísta. Al que es correísta le desvinculan. Pero ahí debe haber correístas, morenistas, lacistas, gutierristas y mucha gente que ha salido. Y los que van a entrar van a ser novoístas. Y los que van a entrar seguramente, o sea, tienen que entrar con un contrato morado. Tienen que, mire que se ha Ultra plus, perseguido a la pero gente van en a las ser ultra plus redes. eficientes, esos chicos, esas chicas, ¿no? Me Eh, imagino. no, yo creo que no, porque la eficiencia no, la eficiencia no tiene nada que ver con la afiliación a un partido, peor a un partido cuyo fin es eliminar el Estado, eliminar todos los derechos sociales, eliminar el contrato social. Entonces, por eso yo creo que la gente se va a dar cuenta, porque se puede engañar por un momento a la gente, pero este proyecto no es un proyecto que se puede consolidar, Cristina, porque va a generar exclusión, pobreza y por lo tanto rechazo. Cristina, la gente se va a dar cuenta de ustedes. Es un Sí. asunto de conciencia. Pero ¿quién articula esa inconformidad? ¿Quién articula esa conciencia si ahora mismo tenemos partidos políticos progresistas de izquierda que se pueden llamar, que están luchando para defenderse de sus errores, de sus cosas? Tenemos ahora que era un referente la CONAI, que no sabemos cuál va a ser la dirección con el nuevo presidente, el señor Marlon Vargas. Tenemos organizaciones Pachacutic votando sindicales, ADN. sindicales que no tienen capacidad o poder de convocatoria. Y Pachacuti, pues que es un mercado libre. Bueno, ¿quién va a articular todo eso, Sí, Cristina? yo creo que ese es el gran reto del momento actual, es el gran reto. Y yo creo que del lado de las izquierdas nos seguimos peleando, nos seguimos matando, nos seguimos sacando los ojos. Eso es muy conveniente para el poder, muy conveniente para el proyecto político neoliberal nuevo. Entonces yo creo que es momento de articularnos, ¿no? Creo que ahí hay un gran problema, es el reto principal. Yo sigo pensando que la RC, con todos sus problemas, porque mire cuántos asambleístas del RC no tuvieron un buen filtro, no fueron elegidos, la RC tiene que asumir sus deudas, ¿no es cierto? Pero la RC sigue siendo, para mí, desde mi punto de vista, el partido más coherente. Ya, la RC no ha votado ni con Lazo, no ha votado con Moreno, no ha votado con Noboa, ¿no es cierto? Que haya asambleístas que hayan sido mal elegidos, que no hayan sido filtrados, que sí hayan ido con la derecha, ese es Pero problema que la tiene que RC, si resolver. volvemos los ojos, la Y Revolución Ciudadana, ujú, estuvo horas antes de la posesión del señor Lazo buscando acuerdos y se pelearon. Aprobó todas las leyes del señor Noboa, tanto en la transición como bueno, ahora no, porque ya están en oposición.
Pero entonces, Digamos que las primeras leyes sí tuvieron un apoyo y yo creo que ahí, digamos, todo eso son errores que hay bajo que el título de la gobernabilidad. sí, o sea, yo creo que ahí tenemos la izquierda, si quiere ser izquierda, tiene que realmente desprenderse del proyecto político neoliberal de las élites. Tiene que desprenderse. Si quiere generar discurso, coherencia, tiene que desprenderse. Entonces, por el momento, a mí me parece que hay una posición coherente en la RC, ¿no es cierto? Como partido, desde el finales del otro mandato y también tuvo fuerza en la oposición con Lazo. No podemos decir que votó todas las leyes con Lazo. No, no fue así. La RC fue una fuerte oposición a Lazo. Yo creo que tampoco podemos decir el espectro se cierra en la RC, pero todos los progresismos, las izquierdas no pueden negar que es un actor fundamental, ¿no es cierto? Dentro de la posibilidad de cambio histórico de este país. Ahora, si nos cerramos ahí y los otros siguen por su lado y los otros siguen, esto terminamos todos descalabrados. Entonces, lo que hay que hacer es articular. Las izquierdas que quieren pelearse entre las izquierdas, que siguen separándose, que no hablan, son izquierdas enemigas para lo que está sucediendo actualmente. Ahorita al RC le toca asumir sus problemas, asumir sus dificultades, tener una posición de diálogo y articularse Y con los sectores de la CONAIE, que también hay sectores de la CONAIE que no podemos decir la CONAIE ya se fue, la CONAIE ya no existe. Fíjense que Leonidas Issa tiene un liderazgo importante en la CONAIE. No es que nadie lo votó, hubo un voto reñido. Entonces hay sectores de la CONAIE que tienen que articularse a una agenda progresista de izquierda. El movimiento de las mujeres no puede ser un movimiento apolítico que solamente luche por las mujeres o por las libertades de las mujeres. Tiene que ser un movimiento que asuma una posición política frente al momento que estamos viviendo actualmente y que se articule a una esfera de los progresismos. Ahora el problema es el liderazgo, porque tenemos la RC por un lado, unos sectores de la CONAIE, algunos movimientos sociales fuertes, como para mí el movimiento de mujeres es un movimiento social fuerte, importante. Ha demostrado en una década una capacidad de movilización importante, ¿no es cierto? Entonces ahí es quién tiene el liderazgo para articular estas fuerzas. Yo espero que eso vaya surgiendo sobre la marcha y sobre también el proceso de exclusión gigante que se viene, ¿no es cierto? La va a tener fácil. Cuando desvincule a 50,000 empleados, Novoa no va a tener la aceptación que tiene ahorita. No es un proyecto que se puede consolidar. Cristina, terminamos. Y desde la universidad, desde la academia, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se debe hacer? ¿Y cómo se debate o no se debate con los estudiantes? Sí, bueno, nosotros estamos todo el tiempo debatiendo Es con decir, los más allá de la docencia, Cristina. más allá de la docencia es complicado, ¿no? Tampoco queremos ser una central, la universidad no tiene que ser una central partidista, ¿no es cierto? La universidad tiene que promover un pensamiento crítico, científico, autónomo. Con esa función, la universidad tiene que luchar por eso, por poder producir pensamiento crítico, por poder producir ciencia, por tener las condiciones mínimas de existencia, ¿no es cierto? Em, y esa yo creo que es la función, de ahí los activismos que cada docente tenga, porque digamos, cuando nosotros tenemos pensamiento crítico, obviamente queremos pasar a una acción transformadora, ¿no es cierto? Entonces eso ya, digamos, es también tener la posibilidad de generar alianzas. Las alianzas ahorita entre las izquierdas son fundamentales para enfrentar la debacle La idea es la institucional. universidad que genere pensamiento crítico, apertura, pero no adoctrinamiento. Y más Exactamente, aún, este tipo de adoctrinamiento que ahora mismo está pululando con un montón de pies por el mundo entero. exactamente. Y la universidad tiene lo que tiene que hacer es generar pensamiento crítico, generar ciencia, leer a los teóricos. Los teóricos ya nos dicen muchísimas cosas. La teoría social, por ejemplo, en el caso de mi rama, ha generado miles de textos críticos, científicos, que tenemos que seguir leyéndolos para poder leer en clave crítica el momento actual, ¿no es cierto? Esa es nuestra función. Y la universidad, digamos, ahora su principal pelea tiene que ser la posibilidad de poder seguir haciendo ciencia y tecnología, ¿no es cierto?
Muchísimas gracias a Cristina Bastidas, docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central, aquí conversando, reflexionando y yo creo que hasta comprometiéndonos, porque este país necesita compromiso para salir del hueco, del hoyo en el que hemos caído. Señoras y señores, gracias por la atención y esperamos sus comentarios, que compartan y que nos den un like. Y por supuesto que se suscriban a nuestro canal de Utopía Comunicaciones en YouTube para seguir creciendo y seguir generando pensamiento crítico. Señoras y señores, muchas gracias. Hasta la próxima.